Edmundo Retana, escritor, teólogo y librero. Vendedor de libros que ya fueron leídos, algunos volúmenes, probablemente leídos muchas veces. Un poeta como Retana lo entendió todo. Como afirmaba Borges, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás, continúa Borges, son extensiones de su cuerpo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Discípulo de Joaquín Gutiérrez, Edmundo Retana es el creador del poemario Como quien toca el silencio. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa acá desde el Hotel Casa Conde. Usted tiene una trayectoria impresionante, de mucho renombre. Ha sido invitado y participante en diferentes festivales, tanto regional, acá en el continente, como también en lugares bastante lejanos como en Rumanía. Coméntenos inicialmente cómo ha sido su trayectoria como escritor. Bueno, yo soy de un origen muy popular, ¿ya? Nací en los barrios del sur y me enamoré de la poesía desde muy niño, ¿ya? Y tuve la oportunidad en la universidad de conocer a Joaquín Gutiérrez, que fue como mi tutor, mi maestro, y que me abrió las puertas al oficio de escritor y nos enseñó para qué leía uno, cómo procesar el texto, las palabras. Fue un gran maestro y un gran ser humano. Pero en definitiva lo que más me marcó fue la amistad con él. Y eso me marcó como escritor, definió mi vida como escritor. Usted tiene una librería que es de libros usados. O sea, hay gente que ya ha leído esos libros. Coménteme un poquito acerca de la librería, que por cierto se llama La Hoja de Aire, que es un título muy reconocido por un cuento justamente de Joaquín Gutiérrez. Estar entre libros es estar en el paraíso, ¿no? Y entonces una librería es un organismo vivo, sobre todo si es de libros usados, porque cada libro que llega tiene su historia, ¿ya? Creo que a Edmundo Retana le ha convenido mucho esa labor, ese oficio de librero, ¿verdad? Yo lo recuerdo vendiendo libros desde hace muchos años. Tuvo varios puestos, incluso en el aeropuerto vendía libros. Y como es poeta, como conoce de literatura, tiene una colección de literatura antigua y contemporánea muy importante. Yo lo visito muy poco en su librería porque si no tengo que gastar mucho de mi salario allí. Tiene verdaderos tesoros. Es un centro de cultura, de intercambio humano. Entonces es un poco mi estudio y es un proyecto esencialmente cultural. Ahí se forman lectores. Una de las cosas más lindas es ver que alguien encontró un libro que andaba buscando desde hace años y ahí estaba. A pesar de haber empezado a escribir a los 15 años, publica su primer libro, Los bailes íntimos, a los 35 años. Ha publicado poco, pero sustancioso. Con la excepción de Pasajero de la lluvia, publicado por la editorial Costa Rica en el 2006, las demás colecciones han sido publicaciones de autor. Nacido en San José en 1956, ha sido invitado a festivales de poesía en Nicaragua, Cuba, Ecuador y la lejana Rumanía. En Argentina, durante el año 2008, fueron incluidos algunos poemas suyos en la antología de prosa poética Cielo de Relámpagos, en la que participaron autores y autoras de toda Latinoamérica. Participó en otra importante colección literaria, El Salmo Fugitivo, antología de poesía latinoamericana convocada en México en el año 2009. Esta vez se trató de una selección de poesía religiosa en la que participaron también Alfonso Chase, Ana Istarú y Carlos Bonilla. Admiro mucho su trabajo poético me parece de los más pulcros en la poesía costarricense contemporánea. Admiro también su tino de no publicar tanto, sino que haberse reservado sus mejores momentos de escritura para publicar.
De hecho, este libro, que es una antología, como Quien toca el silencio, abarca 25 años de su trabajo. Y son 4 libros de poesía los que ha publicado. Así que Edmundo se ha dado el tiempo para meditar, para reflexionar y para verter todo eso en un poema muy lentamente, muy prolijamente, y yo creo que lo ha recompensado con una obra muy, muy refinada, muy segura, muy propia. Huelo a arcángeles diminutos, empobrecidas lanas que sucumben el adiós. El grito, ¿cómo abarcar la soledad? Acecha el imperio del sol, tibias lunas quebrantan el mar y se acercan. Dura fatiga animal, cargas tu hora, la verdad, encubre sus alas. El libro está concebido como un poemario, que quien lo lee encuentra ahí una unidad, ¿ya? Son 60 poemas de 180 que tenía escritos en mis 4 libros. Y busqué que fuera una unidad temática, porque en general usted sabe que los escritores siempre escribimos de lo mismo, son nuestras inquietudes y obsesiones que se repiten a lo largo del tiempo. Entonces busqué que tuviera esa unidad. Todavía hay gente que me dice que algún poema quedó fuera, bueno, pero yo creo que ahí está lo esencial de mi producción poética. Violento es tu beso, tu espalda y tu silencio. Violento el eco de tu voz cuando me llamas y el lecho y la calma que se derrama como un vaso trizado. Y duele tu nombre entonces, duele tu cintura como si nunca te hubiera conocido, porque violento es tu nombre y tu abrazo. Y hay un río cegando tus palabras perfectas. Y violento es tu rostro hacia mí cuando duermes. Rubén Darío, poeta de siempre, de Silvio Gurdián Vizio. Este ebook es a la vez una biografía de Darío, un estudio de su estilo y una antología de su obra. Pensado para los estudiantes de secundaria, definitivamente aporta una visión integral sobre el ilustre poeta nicaragüense. La colección es un breviario iridiscente de sensaciones y de imágenes movidas por una misteriosa cinemática. Microguiones oníricos, impresiones, bocetos, conmociones en el pathos fracturado de la subjetividad. En algunas ocasiones, videncias. Hay poemas que son como tomavistas de sensaciones condensadas en daguerrotipos instantáneos. Retana escribe y a veces parece que está en la sala de montaje. Sus imágenes y planos se suceden desarrollándose del reel, bobina, de su memoria. Se sustrae del caos y alboroto habitual del mundo de vida para mostrarnos cosas que no vemos. La temática de Edmundo es muy amplia. Sin embargo, yo creo que tiene temas centrales. Y tal vez el tema núcleo de toda su poesía es la infancia. Una infancia a la cual siempre se regresa. Se dice que la infancia es la verdadera patria de una persona, porque es lo que nos forma y es lo que siempre va con nosotros. Es que el niño es el dueño de la sensibilidad. Y todo buen poeta es un niño. Está mirando el mundo por primera vez. Está sintiéndolo por primera vez. Está viéndolo con candor, con inocencia. Y la mirada del poeta es eso. También no es una elección, sino que es mi manera de contemplar la vida, ¿ya? Y cuando usted me hace esa pregunta, es inevitable que yo me conmueva y que piense en ese niño que en un cafetal lleno de árboles y de plantas miraba con tristeza la tarde porque quería irse para la plaza a jugar con sus amigos.
y creo que ahí nació el poeta. Nací posiblemente viernes, pensando si no habría otra manera de nacer. Nací. Lo sé por el silencio de mi padre, lentamente. ¡Qué grande el niño!, murmuraban las hermanas de la casa lejana. Envueltas en rencores vaporosos las veo, amparadas a sí mismas como frágiles estatuas de sal. Nací posiblemente viernes. La familia también es un tema muy importante, y la figura del padre. Y aquí también hay dos perspectivas en la figura del padre: la del padre, del poeta, y el poeta como padre. Un padre que no deja de ser niño también, y que también asume todos sus errores paternales como parte de su responsabilidad poética. Y todo dentro de un estilo muy riguroso, muy preciso, muy singular. Las cartas que no te envío tienen fragancia de hojas arrojadas al olvido. Allí un niño urde sus sueños con un palito en la tierra, junta hojas para hacer un fuego más alto que la aurora. Sabe que en el centro del mundo hay piedras incandescentes. Los pájaros lo buscan por las alamedas del delirio. Siente que sus manos solo son instrumentos, que el rostro sucio es su derecho más íntimo. En esas cartas se rompen los espejos y está mi hijo mirándome más allá del miedo. Indíquenos por qué desarrollar la poesía desde la nostalgia, desde esa apelación a las sensaciones, al recuerdo. Muy temprano descubrí una frase de Borges que me ha guiado en la vida, que me ha guiado como escritor, y él dice que todo lo que le sucede a un ser humano le ha sido dado como un instrumento, y que en el caso de un artista eso es más relevante, porque todo lo que vive, sea bueno, sea malo, tristezas, amargura, felicidad, todo le ha sido dado como material para su trabajo. Y yo he partido desde ahí. Yo he sentido que todo lo que he vivido y lo que he podido viajar es un material, de ahí parto para mi trabajo. Los poemas de Edmundo no son poemas largos generalmente, son poemas muy cortos, porque hay una gran propensión a la síntesis. La síntesis poética es fundamental, y a la economía del lenguaje, a la economía de las palabras. Edmundo usa las palabras justas para describir una emoción, para describir un momento, para hacer una imagen, por un lado. Yo siento que hacer un poema es como tomar una fotografía, es recortar un instante para la posteridad, ¿ya? Y para que otros se vean reflejados en ese poema. Yo era el genio de la pesadumbre, buscando a alguien con quien conversar. Era el vagabundo de mi padre, regresando a casa por las calles solitarias, con solo unas pocas palabras en el bolsillo para ofrecer al mundo. Yo era el que destrozaba las fiestas familiares, el espejo en que nadie se miraría, la espada del ángel a la salida del paraíso. Pero por otro lado, intenta también con otras formas, como con la prosa, el prosema, el poema largo, un poco más dramático. Sin embargo, también se queda en esa poesía corta, cercana al haiku, ¿sí? Cercana más a la poesía oriental, a la poesía china, de la cual creo que Edmundo tiene mucha influencia. Yo creo que Edmundo es un gran lector y conoce muy bien la poesía oriental, sobre todo la china, y allí está presente también en términos de esa sencillez, de esa pulcritud, de esa esencialidad de la palabra y del lenguaje que muy poco se encuentra en el poeta costarricense. SOS Bullying, acciones para su prevención, atención y mitigación. María Marta Durán Rodríguez. El bullying es una problemática que se presenta indistintamente del país o región en la que se viva y que afecta cada vez más a la niñez y adolescencia, sean víctimas o testigos. De acuerdo con la UNESCO, en América Latina, el 51% de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de 16 países latinoamericanos examinados dicen haber sido víctimas de insultos, amenazas, golpes o robos por parte de sus compañeros de escuela.
se indica que los niveles más altos de violencia física por país se encuentran en Argentina, 23.5%, Ecuador, 21.9%, República Dominicana, 21.8%, y Costa Rica y Nicaragua, con 21.1% cada uno. La editorial de la UNED ha publicado la unidad didáctica SOS Bullying, acciones para su prevención, atención y mitigación. Sin duda, una valiosa obra desgraciadamente de gran actualidad, que distingue el bullying de otros problemas de violencia similares, a la vez, enfatiza que el matoneo es un problema social antes que escolar y, finalmente, que la educación es el mejor vehículo para combatirlo. Los poetas estorban, de Adrián Arias Orozco. El más reciente poemario de Arias, en versión ebook, explora el universo de la poesía, ironiza sobre el oficio de la escritura y cuestiona al poeta, pero, a la vez, deviene canto de esperanza en la palabra. Discípulo de Joaquín Gutiérrez, con quien aprendió a leer y escribir minuciosamente, comenta que fue en el diálogo crítico y fraterno de sus talleres de literatura donde clarificábamos el lugar hacia el que queríamos llegar. Pero antes, recuerda Edmundo, había que atravesar lugares remotos, parajes humanos, grandes territorios de la historia y también personas y sensaciones vitales que habían quedado resonando en el contrapunto de sus recuerdos de infancia y vida trashumante. Era fácil dejarse ir, como en un río ancho, por aquel caudal de conocimientos, experiencias, visiones de la realidad y de la historia. Todo entretejido a través de la plena humanidad de don Joaquín, que era el verdadero trasfondo de todo lo que él decía y hacía. Estuvimos hablando con Adriano Corrales y le tiene un par de preguntas que nos gustaría que le contestara. A mí me gustaría preguntarle a Edmundo dos cosas. La primera tiene que ver con la antología. Esta es una selección personal de Edmundo. Sin embargo, yo no encontré algunos poemas que a mí me han gustado muchísimo, sobre todo de su primer libro, que es un libro para mí fundamental. Quisiera preguntarle a Edmundo si esta selección tiene que ver, más bien la exclusión de los poemas que no aparecen aquí, tienen que ver con algún proyecto antológico también que quiera hacer, o acaso es que ya esta es su selección definitiva y los otros poemas, según su perspectiva, no son importantes, digamos, para antologarse. Toda antología implica sacrificar textos, ¿no? En la selección, sobre todo cuando la hace el autor, duele un poco. Y sí, lo que preguntás, Adriano, es correcto, es una pregunta pertinente. Tengo el proyecto de hacer una segunda antología de textos en prosa. Esta es como buscando lo esencial de mi trabajo. Pero yo reconozco que hay textos que podrían estar aquí y que van a estar en esa otra publicación en la que voy a incluir también pequeñas narraciones. Y en segundo lugar, es una pregunta que siempre he querido hacerle. ¿Cuál sería o cuáles serían más bien las influencias de su trabajo poético? ¿Cuáles son los poetas, digamos, que él cree que están presentes en su trabajo? Tanto nacionales como internacionales. Jorge de Bravo es de un origen humilde, popular. Incluso hice un trabajo sobre el Dios de Bravo, un análisis desde la teología, y descubrí que hay investigadores que dicen que Jorge de Bravo habló desde el lugar prohibido. Jorge de Bravo no tenía por qué hablar. Era el hijo de 2 campesinos y letrados. Y habló, y miren cómo habló. Entonces, esa voz, los temas de Bravo, su amor, su fraternidad por el ser humano, por la condición humana, a mí me permeó desde niño, ¿ya? Luego está Eunice Odio. Para mí, Eunice Odio es una poeta de valor universal. A veces escucho decir,
la gran poeta costarricense, no, la gran poeta universal, ni siquiera latinoamericana. Eunice rebasa todas las fronteras locales. Y podría mencionar también a Virginia Grutter, por la vocación social de Virginia, a quien tuve la dicha de conocer. Esa manera de hacer poesía social y política sin que fuera panfletaria. En Centroamérica, Carlos Martínez Rivas, esencial para mí, Roque Dalton, y luego la poesía norteamericana, que la sigo leyendo, la poesía japonesa, el haiku japonés. Básicamente, hay otras influencias. Para mí una influencia que no puedo dejar de mencionar es Hemingway, que aunque es un narrador, para mí ha sido fundamental. Hemingway dijo muchas cosas sobre el arte de escribir. Es un escritor y es un teórico de la literatura. Y siempre recuerdo una anécdota que él decía, que cuando un escritor estaba hablando del mar y nunca había navegado, eso se sentía. Si estaba escribiendo la pesca y nunca había cogido un anzuelo, una caña de pescar, el lector lo iba a sentir, ¿ya? Y eso es como una ética. Hemingway le enseña a uno a escribir de lo que conoce, de lo que ha vivido. Y además, bueno, toda su narrativa para mí es fascinante. Te conocí en los bares, mirando pasar a las muchachas que colmaban el siglo de palomas mensajeras. Llegando al mar, la plena certeza que te llevaría en mi sien como un disparo. Estabas en los cuadernos escolares, dibujada en las paredes de la clase, metida dentro del bulto donde juntaba lápices y palabras. Estabas en el rostro del último de la fila, en los labios de los vendedores de mangos. Llenabas el aire de las estancias familiares, puntual como la flor que se deshace en la boca de los muertos. Tristeza, licor de los que ven arder sus certezas. Lluvia mansa que se llevó la infancia. Cuánto de voz en los naipes de mi risa, en los dados certeros del amor, en estos poemas que escribo. 25 años de poesía es lo que nos entrega hoy Edmundo Retana en la presente antología, aunque bien sabemos que abarca bastantes años más si tomamos en cuenta el largo tiempo que dedicó el autor, previo a la publicación de sus 4 poemarios, a cultivar una poesía casi clandestina, hoy felizmente ofrecida a la luz pública. Podés adquirir estos y otros libros del catálogo de la EUNED en las librerías de la UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia, Cartago, Cañas, Nicoya, Turrialba, Puriscal, Santa Cruz, Liberia y Palmares. Y si no querés salir de casa, visita la librería virtual. Se hacen envíos a cualquier parte del país. Más información en editorial.uned.ac.cr. Nuestros libros tienen la palabra.